Hola, mi nombre es César Parra y hoy vamos a hablar del rol del psicólogo en el posconflicto armado. Pero antes vamos a hacer una breve reseña histórica del posconflicto armado en Colombia. Colombia es un país que desde su independencia de España siempre ha estado en conflicto interno de manera permanente. Este conflicto ha sido manejado y manipulado por los políticos de turno. Estos han tenido una habilidad impresionante de poder manipular a la gente para hacerlos militar a razón de una causa que ellos ni siquiera entienden y colocarlos como carne de cañón. Y vemos, por lo menos la historia nos muestra que allá en 1840 hubo también un conflicto de tipo religioso que se llamó la Guerra de los Supremos, que duró 3 años en Colombia. Posteriormente, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, tenemos la Guerra de los 1000 días, una guerra que también duró 3 años, que tuvo más de 500.000 muertos y que la paz a Colombia le costó haber entregado a Panamá a los Estados Unidos para firmar la paz. Esta guerra tenía un tinte político entre conservadores y liberales. Después tenemos a un señor llamado Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo que iba a ser presidente de Colombia y es asesinado el 9 de abril de 1948. Esto hizo que se iniciara una gran revuelta en Colombia y posterior a esto comenzó lo que hoy denominamos el conflicto armado en Colombia, las guerrillas gaitanistas y una guerra de enfrentamientos entre liberales y conservadores. Más adelante aparecen guerrillas como las FARC, que son las denominadas guerrillas liberales, el M-19, el ELN, pero a esto le sumamos que en los años 60 un ingrediente nuevo a este conflicto armado y es el narcotráfico. Y esto hasta nuestros días ha traído una estela de muerte y desolación en Colombia y un estado débil que pareciera complaciente y unos políticos que se benefician de que la gente se esté matando unos contra otros y ellos sacando réditos políticos de todo esto. Digo esto porque el 21 de septiembre del año 2016 el presidente de Colombia en su momento, el señor Juan Manuel Santos, dijo en la ONU que la guerra en Colombia se había acabado. Todo esto porque había firmado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero se le olvidó que los del ELN y las BACRI continuaban en la guerra y traficando con cocaína hacia diferentes países. Por eso el conflicto armado en Colombia hace mucho tiempo solamente usa la parte política como un pretexto y se volvieron grupos guerrilleros que son narcotraficantes y mientras exista el narcotráfico, el conflicto en Colombia continuará. Las consecuencias de este conflicto, tanto psicológicas y emocionales, son muchas y muy variadas. A continuación, mis compañeros las van a explicar y también nos van a contar cuál es el rol del psicólogo para solucionar cada una de estas consecuencias. Muy buenos días, soy Carlos Javier Mendoza Arroyo y queremos ponerlos a ustedes en un contexto o el rol del psicólogo en el posconflicto. Tenemos que entender una situación. Desde los comienzos de después de la independencia de nuestro país ha vivido siempre un conflicto. La guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, el Bogotazo, el golpe de estado que creó el general Pinilla, el surgimiento del ELN, las FARC, el movimiento del M-19, que ya tuvo un proceso de paz, el proceso de paz que inició el presidente Pastrana en el Caguán, que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. Realmente ese proceso de paz que se está implementando en el país, las FARC, en la presidencia de Juan Manuel Santos. Según la ley 1448 del 2011, víctima es toda persona, individual o colectivamente, que ha sufrido daño en consecuencia al derecho internacional humanitario. Eso lo tenemos claro. Y según las cifras del Registro Único de Víctimas, en Colombia hay más de 9.379.815 personas víctimas alrededor de todo este conflicto que lleva a nuestro país. Pero una cosa importante es el rol del psicólogo en el posconflicto. Las personas, todas las víctimas, no solamente esos 9 o 10 millones de personas,
todo este país hemos sido víctimas de todos estos enfrentamientos y estos conflictos internamente que ha tenido Colombia durante su historia. Lo que hay que recalcar y tener mucha atención y actuar de manera enfática es sobre la dignidad de todas las personas. Porque al final de cuentas, la dignidad es el derecho más importante que debe tener cualquier persona. Y esos son los derechos más vulnerados durante todo el desplazamiento forzado, las muertes, las violaciones a lo largo de todo este conflicto armado. La dignidad de la persona es lo que tenemos que enfatizar nosotros. ¿Cómo volvemos nosotros a esas personas víctimas del conflicto a reentrarlas, a sanarlas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser ese papel de nosotros? Ahí es donde nosotros tenemos que visualizarnos, entregarnos de una forma total y llena. Los victimarios que a causa de una ideología han causado daños, también necesitan reentrarse a la sociedad nuevamente. Tienen que entrar a la sociedad para que podamos crear entre víctimas y victimarios. Lastimosamente suena crudo decirlo así, pero es la realidad que tenemos que enfrentarnos nosotros como colombianos. La dignidad de la persona. Ese es el rol que tiene que implementar el psicólogo para podernos convivir en paz. Buenas compañeros, profesora. Yo le voy a hablar sobre la importancia del rol del psicólogo desde el punto de vista del manejo de los resentimientos y el odio, ya que el acompañamiento para las emociones y la resolución de conflictos es importante. Acompañar también a los desplazados en todo lo que es el volver a sus tierras, porque muchos manejan las secuelas de la guerra, las secuelas de eso que sufrieron al salir de sus hogares tan introspectivamente, al perderlo todo. Todas esas emociones generan ciertos sentimientos en ellos y es importante encauzarlos en manejo adecuado de sus emociones. También en el atraso de desarrollo de las zonas de mayor conflicto, ya que la psicología social o comunitaria, como también se puede manejar, prepara a las personas para iniciar un nuevo proyecto de vida desde la perspectiva de la paz. También dentro del reclutamiento forzado, el acompañamiento terapéutico es importante, no solamente a las personas que sufren este tipo de violencia, sino a sus familiares y acompañantes, ya que los vínculos emocionales son muy importantes. Dentro del narcotráfico también es importante manejar la concientización a las personas y prepararlas para la aceptación de la sustitución de cultivos, por ejemplo, por cultivos legales, y desarrollar cooperaciones incluyentes con el Estado para que ellos tengan una mejor calidad de vida. También dentro de la psicología social se maneja todo lo que tiene que ver con el agua potable, ya que el psicólogo puede servir de puente entre las comunidades y las entidades responsables para la implementación de acueductos y de mejoras en los sitios en los cuales ellos se desenvuelvan o vivan. Ya que el conflicto armado en Colombia lleva tantos años, es importante evaluarlo desde el punto de vista de psicología, porque muchas veces cuando hablamos de conflicto nos enfocamos en los abogados, en la mediación que ellos realizan. Es importante también el trabajo transdisciplinario que se puede llegar a desarrollar con los abogados, pero también es importante manejar un psicólogo en la mediación, ¿no? En el manejo de las emociones, en cómo han vivido ese conflicto cada ser, porque